Para situarnos, estamos en lo que fuera antiguo convento de Santa Margarita, un convento que se inició en 1232, nos contemplan 800 años de historia. Durante los primeros 50 años fue ocupado por los monjes franciscanos, durante 600 años lo ocuparon las agustinas. Fue hospital militar durante 150 años, hasta que en 1998 se crea el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares. ¿Qué es el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares? Bueno, pues somos los responsables de proteger, de conservar, de investigar y de divulgar el amplio patrimonio que tenemos histórico, cultural, documental y bibliográfico del Ejército de Tierra en Baleares. ¿Y para eso con qué contamos? Bueno, pues disponemos de un archivo intermedio, disponemos de una biblioteca, disponemos del Museo de San Carlos, del Museo de Es Castell en Menorca, y después disponemos de dos órganos de apoyo a los consorcios, tanto el del Castillo de San Carlos en Mallorca como el consorcio de La Mola en Menorca. El archivo intermedio de Baleares. Son 4.000 metros lineales los que tenemos de documentación repartidos en 6 depósitos. Por poner algunos ejemplos, disponemos de documentación desde el año 1700, planos desde 1800, documentos originales como la liberación de Gaspar Melchor de Jovellanos, que estuvo prisionero en el castillo de Bellver. Pues el documento original, firmando su liberación, lo tenemos aquí. Disponemos de documentos como es lo que era una patente de corso. También tenemos documentos originales. Es un sitio que, aunque está frecuentado normalmente por investigadores, es de acceso público, o sea que cualquier persona que esté interesado en algo de la parte militar puede venir aquí a hacernos la consulta. El año pasado recibimos pues casi más de un centenar de peticiones por correspondencia sobre fondos documentales, con lo cual yo animo a que aquella persona que tenga necesidad de consultar algún tipo de archivo relacionado con la vida militar de lo que es la Mallorca, estamos a su entera disposición. Biblioteca de acceso público. Yo invito a todos aquellos estudiantes que quieran tranquilidad, que quieran un sitio acogedor, un sitio donde poder estudiar, les invito a que vengan y que participen de este espacio tan entrañable. Esta biblioteca dispone de 80.000 fondos. De estos 80.000 fondos, 6.000 son anteriores a 1900. Incluso nos vanagloriamos de que el libro más antiguo que disponemos es desde 1639. Vemos que es biblioteca, pero esta zona de la biblioteca antiguamente era la cocina del convento. De hecho, aquí en el centro de la sala podemos ver esta piedra original que se utilizaba para partir carne y demás cosas que se cocinaban. Esta cocina tenía un celler, bajaremos a verlo. Ese celler se convirtió a raíz de la Guerra Civil en refugio. Celler, antiguo celler, bodega, que estaba anexa a la cocina que hemos visto antes y que hoy en día forma parte es una de las salas de la biblioteca, pero en su día esta era la bodega, el celler de la cocina del convento de Santa Margarita, que, como se puede apreciar, a raíz de la Guerra Civil se reconvirtió en refugio y ahora mismo lo tenemos tal y como estaba en la época. Se conserva tal y como estaba. Se ven todavía donde se colocaban las velas, y bueno, pues aquí se mantiene como recuerdo. El Museo Militar, ubicado en el Castillo de San Carlos de Palma, dispone de 10 salas. En ella encontramos la colección Llorente, donde se pueden ver armas de fuego corta y larga, armas blancas de Europa, África, Asia y Oceanía. Pero también veremos salas dedicadas a la Guerra de la Independencia, otras dedicadas al general Baylor, general mallorquín, que fue capitán general de los 4 archipiélagos españoles de aquella época: Baleares, Canarias, Cuba y Filipinas. Podemos ver las torres de defensa de la costa mallorquina, la uniformidad o las banderas de diferentes épocas, fondos del siglo XX, la historia del hondero balear,
Y la última sala que tenemos inaugurada está dedicada al ingeniero militar mallorquín Vicente Munt. Y no olvidemos la sala 10, que corresponde a la torre original de Felipe III en 1612, donde se encontraban las habitaciones y estancias. El Museo Histórico Militar de Menorca, ubicado en la población de Es Castell, ocupa el recinto del antiguo cuartel de Calacor, sede de la última unidad artillera que hubo en la isla. El edificio fue construido en 1771 en tiempos de la ocupación británica de la isla. El museo ocupa las 3 plantas del edificio. En la planta baja, la exposición está dedicada al más reciente pasado militar de la isla, la vinculación del ejército con la población isleña a través de aquellos que hicieron el servicio militar en la misma. En la planta primera, que se accede directamente desde la calle por una escalera noble, se encuentra toda la exposición museográfica repartida en distintas salas siguiendo una línea cronológica. Y la tercera planta, no visitable, cuenta con almacenes de material, documentos y cartográficos. Este es el claustro, el patio, donde se encuentra el claustro del antiguo convento. Tenemos una serie de laterales renacentistas, pero un dato significativo era que precisamente la parte que tengo detrás mía, esa parte del claustro era gótica. A raíz de la desamortización de Mendizábal, este claustro gótico se llevó a la finca de Miramar en Valdemosa. Destacar también lo que es el recinto monumental, que tenemos también lo que es la iglesia de Santa Margarita, la tenemos a mi espalda, que fue el origen del convento, y también conservamos de esta época lo que es la sala capitular, que ahora mismo la empleamos para dar conferencias de todo tipo. Nos encontramos ahora mismo en la iglesia de Santa Margarita, una de las iglesias más antiguas de Palma, de aquí, bueno, de Mallorca. Esta iglesia empezó a construirse en 1232, prácticamente a los 2 años de que Jaime I conquistara la isla. Hubo una época, vamos a decir, mala, porque llegó la desamortización de Mendizábal, y como el convento de Santa Margarita tenía menos de 20 religiosas, desapareció como tal convento. Y por desgracia, lo que vemos ahora mismo aquí, esta iglesia, pues durante 100 años se estuvo empleando como almacén. Esta parte de aquí frontal estaba abierta, daba a la calle San Miguel, y era un almacén, y así estuvo durante 100 años, hasta que ya por fin fue declarado un monumento histórico nacional, se recuperó el culto y todo volvió a la normalidad, tal como se aprecia hoy en día, que es una de las iglesias mejor conservadas de Mallorca. Dentro de la iglesia de Santa Margarita, una de las muchas cosas que tenemos llamativas es precisamente el sepulcro del señor de Torrella, un noble que participó junto a Jaime I en la conquista de Mallorca y que por deseo expreso quiso que cuando falleciera sus restos se enterraran aquí. Y aquí siguen. Cuando la reina Isabel II viene por primera vez a Mallorca, visita lo que es la instalación, ya era hospital militar. Y el capitán general de esa época, pues como no disponíamos de farmacia, le pide que por favor le gustaría tener este hospital militar, una farmacia en condiciones. De ahí esta farmacia que tengo a mi espalda y que es la farmacia de la época. Vemos los diferentes tarros que hay porque digamos que antes las medicinas no venían en pildoritas ni en cápsulas, sino que era la fórmula magistral, todo se basaba en ir en una serie de mezclas que hacían los farmacéuticos. Bueno, pues tenemos aquí la farmacia isabelina, que se conserva tal y como está de su época. También a raíz de la visita de la reina Isabel II, y como el hospital estaba necesitado de unir lo que era la planta baja con la planta alta, pues el capitán general le pide a la reina Isabel II que si podían hacer una escalera en condiciones para unir las dos plantas. La reina dio su consentimiento y de ahí la escalera isabelina que vemos y que se conserva tal y como estaba en esa época.
Sala capitular, originaria, tal y como está ahora mismo, de lo que era el convento en su día. Actualmente la empleamos para hacer conferencias, que prácticamente realizamos 1 o 2 conferencias al mes, también de acceso público, y para presentación de algún tipo de libro. Como su nombre propio indica, la sala capitular era donde antiguamente a las monjas se le llamaba a capítulos, se le llamaba aquí aparte, y si había que dar un pequeño toque de atención, pues era donde se realizaba. Y es uno de de los mejorcitos que tenemos dentro de lo que era el antiguo convento de Santa Margarita. Somos el centro de la cultura de Palma. Entre las 12 exposiciones organizadas, visitas escolares, conferencias, conciertos y presentaciones de libros, hemos conseguido que 40.000 personas nos visiten en el último año.